Bien, la clase pasada entendimos que existen dos tipos de orbitales atómicos, es decir, orbitales que involucran el carácter atómico del elemento, vienen con el elemento y son aquellos orbitales que conocemos como orbitales S y orbitales P, que se encuentran solamente en el nivel 1 y en el nivel 2, que son los niveles energéticos, los números cuánticos con los que nosotros vamos a lidiar en este curso de orgánica. En el nivel 1 vamos a encontrar el orbital atómico S y en el nivel 2 nos vamos a encontrar nuevamente con el orbital atómico 2S y un nuevo orbital que es el orbital 2P. Ahora bien, ¿qué es un orbital molecular? Un orbital molecular, como su nombre lo dice, son orbitales, zonas de probabilidad de encontrar a los electrones que están formando enlaces dentro de una molécula. Repito entonces, los orbitales atómicos son los lugares de probabilidad donde vamos a encontrar los electrones que circulan y que son atraídos por un solo núcleo. Los orbitales moleculares son zonas de probabilidad de encontrar a los electrones que están involucrados con enlaces entre dos núcleos, es decir, electrones que ocupan un espacio y que se sienten atraídos simultáneamente por dos núcleos atómicos. Vamos a evaluar ahora qué sucede tomando como ejemplo la molécula de hidrógeno. Tomando como ejemplo la molécula de hidrógeno, vamos a evaluar qué sucede cuando yo acerco dos núcleos de hidrógeno que sabemos tienen solamente involucrado un orbital atómico 1s, cada uno con un electrón. ¿Qué sucede cuando esos dos orbitales atómicos del hidrógeno 1s se acercan en el espacio? Ellos se van a acercar, ¿ok? Se van a acercar hasta que coinciden las zonas de probabilidad de movimiento de cada uno de los núcleos de hidrógeno, cada uno de los electrones, de los orbitales atómicos de cada uno de los núcleos de hidrógeno. Una vez que se alcanza una distancia que es la distancia única y necesaria para que estos dos núcleos puedan estar uno cerca del otro, ni más ni menos, ocurre un solapamiento de estos orbitales 1s, que no son más que zonas de probabilidad de encontrar el electrón, para generar ahora una zona de probabilidad de encontrar ya no al único electrón que tenía cada núcleo de hidrógeno, sino a los dos electrones que van ahora a formar el enlace covalente polar entre los dos núcleos de hidrógeno. La zona donde yo ahora voy a encontrar estos dos electrones circulando alrededor de los dos núcleos, ¿ok? Se conoce como orbital molecular. En el caso del hidrógeno, el acercamiento de los dos lóbulos de los dos orbitales atómicos 1s resulta ahora en la formación de un nuevo orbital molecular que tiene una forma ya no esférica, sino una forma ovoide. Este nuevo espacio, este nuevo enlace, esta nueva zona de compartir electrones, que estos dos pares de este par de electrón va a estar ahora entre los dos núcleos de hidrógeno, genera lo que conocemos como un orbital molecular sigma. ¿Okay? Ese orbital molecular sigma le pertenece no a un núcleo de hidrógeno en particular, sino que le pertenece a toda la molécula, en este caso a toda la molécula de H2. Un enlace sigma entonces se forma por solapamiento de dos orbitales S en el caso específico de la molécula de hidrógeno. Y por último, este enlace S, este orbital molecular sigma constituido por dos orbitales atómicos S, tiene una fuerza de enlace. ¿Qué es una fuerza de enlace o fuerza de disociación, de enlace o energía de disociación?
es la energía que yo requiero para volver a separar la molécula de hidrógeno, destruyendo el enlace covalente entre los dos núcleos de hidrógeno. Esta energía requerida está directamente asociada y es en valor la misma energía asociada a la fuerza de enlace. Es la energía necesaria para romper un enlace o la energía que se libera para formar un enlace. Fíjense que aquí introducimos un concepto interesante, energía que se libera para formar un enlace. ¿Qué pasa entonces cuando yo formo un enlace? Estoy liberando energía del sistema, estoy haciendo el sistema más estable. En esta lámina vemos de una manera muy gráfica la idea de lo que es la estabilidad y la fuerza de enlace y la longitud de enlace. En esta lámina nosotros vemos claramente cómo dos núcleos se van acercando en el espacio. Evaluamos en esta gráfica como en el eje de las Y tenemos valores de energía potencial del sistema y en el eje de las X tenemos valores de distancia entre los dos núcleos de hidrógeno. La distancia entre los dos núcleos de hidrógeno aquí es muy grande. Es tan grande que yo no puedo hablar en términos de que hay una interacción entre los dos núcleos, ¿ok? Sin embargo, a medida que los dos núcleos se acercan, la distancia entre ellos va disminuyendo. Aquí vemos distancia de enlace. La distancia va disminuyendo en este eje de las X, la distancia entre el núcleo aumenta en esta dirección, por lo tanto, si nos movemos en esta dirección, la distancia de enlace disminuye y disminuye de manera tal hasta que se consigue un solapamiento de los dos orbitales atómicos S para dar como resultado la generación de un orbital molecular sigma y a él se asocia una distancia de enlace. La distancia de enlace es la distancia que existe en el nuevo orbital molecular, la distancia que existe entre los dos núcleos involucrados en el enlace covalente. En el caso del hidrógeno, la distancia es de 0,74 angstroms, ¿ok? Esta es una de las distancias más pequeñas de enlace, considerando que mientras más pequeño es el elemento, la distancia, la longitud de enlace se hace más pequeña, ¿ok? Por otro lado, aquí tenemos las energías de disociación de enlace. Probablemente esta de aquí abajo sea kilocaloría mol en vez de kilojoule. ¿Okay? Las unidades están mal puestas. Aquí en esta gráfica tenemos un dato muy interesante que está asociado al concepto de orbital enlazante, orbital molecular enlazante y orbital molecular anti-enlazante. Un orbital molecular enlazante, como el que está dibujado en este gráfico, es aquel que representa una forma de acercamiento de los dos orbitales atómicos 1s de manera tal que el acercamiento concluye con un solapamiento 100% de los dos orbitales atómicos, generando una distancia que se define como longitud de enlace en la molécula. La longitud de enlace es la distancia entre los dos núcleos involucrados en el enlace covalente. Por otro lado, cuando el acercamiento de los dos lóbulos S en la molécula de hidrógeno se lleva a cabo de una manera en la que, si bien el acercamiento de los núcleos es efectivo, como para hablar en términos de una molécula, no existe solapamiento entre los lóbulos S, por lo que, si bien podemos hablar en términos de una distancia entre núcleos que me permite decir que puedo tener una molécula de hidrógeno, el solapamiento en este estado, de esta manera, que no es tal entre los orbitales atómicos S, no genera ninguna zona entre los dos núcleos donde se muevan los electrones.
y por lo tanto hablamos de un nodo. Recordemos que los nodos son las zonas asociadas a orbitales moleculares o atómicos donde no existe movimiento de electrones. De esta manera, dependiendo de la forma en la que los lóbulos de los orbitales atómicos se acerquen en el espacio, dependiendo si las fases son iguales, habrá un solapamiento efectivo y se generarán orbitales enlazantes sigma. Si el solapamiento no existe porque las fases de los dos orbitales atómicos 1s son distintas, generamos orbitales antienlazantes que se describen con este asterisco, que son orbitales antienlazantes sigma asterisco. Como se ve en este gráfico, los orbitales enlazantes son de menor energía, mientras que los antienlazantes son de mayor energía y representan el paso previo a la ruptura total del enlace covalente en la molécula. Por cierto, las moléculas se encuentran en la mayoría del tiempo de vida en estado fundamental. ¿Qué es un estado fundamental? Es esa posibilidad en la cual todos los enlaces con orbitales moleculares que se forman, todos los enlaces covalentes, se encuentran en el modo enlazante, sigma enlazante, por ejemplo, y esa es la forma natural en la que se encuentran las moléculas, a menos que haya una energía que las perturbe y puedan pasar a la fase de orbital molecular antienlazante. Los electrones en estado natural de las moléculas se encuentran siempre en orbitales moleculares enlazantes, ¿ok? Aquí tenemos, en el caso de los orbitales p, cómo ellos se pueden acercar y solapar cada uno de esos orbitales atómicos p, pueden acercarse y solapar para generar un nuevo orbital molecular sigma. En este caso, el acercamiento para formar un orbital molecular sigma de cada lóbulo p tiene que darse a través de la colocación del orbital atómico p sobre un eje, ¿ok? El orbital p tiene que estar apostado completamente, atravesado por un eje longitudinal, y cuando yo los coloco de esta manera y acerco, por decirlo de alguna manera, cabeza con cabeza, cada lóbulo P, se logra, si las fases son del mismo color o del mismo signo, se logra un solapamiento 100% efectivo para dar como resultado, como lo muestra este gráfico, un nuevo orbital molecular, en esta ocasión, por solapamiento de dos lóbulos P. En la ocasión anterior hablábamos de un solapamiento de dos orbitales S para formar un orbital molecular del tipo sigma. Sin embargo, en este caso, nosotros estamos planteando un orbital del tipo sigma enlazante por solapamiento de los lóbulos con el mismo color de dos orbitales P que se van a desplazar de esta manera, atravesados longitudinalmente por un eje. ¿Ok? Cuando esta unión se da solapando lóbulos del mismo color, tenemos orbitales enlazantes sigma para la unión de dos lóbulos P. Si las fases son inversas o de diferentes colores, se generan nodos y pasamos a la generación de un orbital antienlazante sigma. Ok. Los lóbulos P tienen otra forma de acercarse para lograr un solapamiento de las fases del mismo color, y esta forma de acercarse puede ser de manera vertical. Cuando los lóbulos P se acercan de esta forma, ¿ok? Se acercan de esta manera y solapan las partes del mismo color de los dos lóbulos, por arriba y por abajo, se genera lo que conocemos ya no como un orbital molecular sigma, sino como un orbital molecular pi.
Los orbitales moleculares pi son menos fuertes, generan enlaces covalentes menos fuertes que los orbitales moleculares del tipo sigma. Los orbitales moleculares del tipo pi, como este que se describe en esta lámina, generan enlaces covalentes del tipo enlaces covalentes que son menos fuertes. ¿Por qué? Porque en un orbital molecular del tipo pi, los electrones tienen más espacio para moverse, por lo tanto se encuentran más alejados del núcleo, tienen más energía, y cuando un electrón tiene más energía en un orbital molecular, se entiende que su capacidad de reacción es mayor, con lo cual se favorece la transformación de ese enlace, lo que se entiende como un debilitamiento del enlace. En este caso, también se genera un orbital pi antienlazante, que se denota como pi asterisco, cuando los lóbulos se acercan uno al otro con las fases de diferente color, y como esto no permite un solapamiento, se genera nuevamente una zona que se conoce como nodo. Nuevamente, un orbital antienlazante es el previo hacia el nivel energético de la ruptura del enlace. Pues bien, una vez que hemos visto los tipos de orbitales atómicos, los tipos de orbitales moleculares, que son orbitales sigma y orbitales pi, recordemos que los orbitales pi, los orbitales moleculares enlazantes pi, solamente se forman por solapamiento de lóbulos p, de orbitales atómicos p. Una vez que hemos visto esto, vamos a hablar en términos del concepto de hibridización. ¿Qué es hibridización? Hibridizar es un proceso de mezclar. Es un proceso que está asociado a buscar una combinación de factores, una combinación de características para obtener pues un producto final. Hibridizar es un proceso que ocurre previo a el proceso de formación de enlace, y la hibridización se va a realizar de acuerdo al número de elementos que vayan a formar parte de los enlaces. En otras palabras, nosotros vamos a hablar de hibridización principalmente para elementos como carbono en primera instancia. Luego vamos a hablar de hibridización para el caso de oxígeno y también para el caso de nitrógeno. Para entender el proceso de hibridización, vamos primero a dejar claro que el carbono se puede unir para alcanzar su octeto electrónico, se puede unir, por ejemplo, a 4 hidrógenos, a 4 hidrógenos o a 4 elementos, en el entendido de que la unión con cada uno de esos elementos es a través de un enlace. Si son 4 elementos, son 4 enlaces, con lo cual completamos el octeto electrónico, tan deseado para la estabilidad de cualquier elemento. Cuando el carbono se une a 3 elementos, también lo va a hacer mediante 4 enlaces. Pero esta es otra posibilidad que tiene el carbono de unirse a 3 elementos, pero lo va a hacer siempre con 4 enlaces. Y el carbono también se puede unir a 2 elementos, pero lo tiene que hacer nuevamente mediante el uso de 4 enlaces. Y repito, ¿por qué 4 enlaces? Porque necesito el octeto electrónico a razón de 2 electrones por enlace. La molécula de metano cumple con la condición de un carbono unido a 4 hidrógenos. La molécula de eteno cumple con la condición de carbono unido a 3 elementos, y la molécula de etino cumple con la condición de carbono unido a 2 elementos. Ahora bien, vamos a analizar más de cerca lo que es la molécula emblemática para comenzar nuestro estudio de hibridización,
que es la molécula de metano. Metano es una molécula que tiene una fórmula molecular CH4. Si nosotros queremos representar en el espacio lo que sería en proyección de perspectiva el carbono unido a los 4 hidrógenos, lo hacemos a través de una representación que incluye los 4 enlaces que en perspectiva me generan una figura que dirige los 4 enlaces hacia los vértices de un tetraedro. Entendiendo el aspecto geométrico de esta estructura, lo asociamos con ángulos de enlace que en correspondencia con un tetraédrico me reflejan que el ángulo que se genera entre este enlace y en este, que es el mismo entre este y este enlace, y el mismo entre este enlace, es de 109.5 grados, que de acuerdo a los aspectos de geometría es el que está asociado a los vértices de una estructura tetraédrica. Pues bien, en el caso del metano, tenemos este tipo de representación, este tipo de representación en el cual se ve claramente la envergadura del volumen de las nubes de electrones de cada uno de los enlaces, y tenemos lo que ya conocemos como la representación de mapa de potencial electrostático, que en el caso del metano, como era de esperar, tenemos colores verdes, colores que no incluyen ni el amarillo, ni el anaranjado, ni el rojo, porque efectivamente en el metano no existe una gran diferencia de electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno. Una vez que hemos observado la molécula de metano, vamos a verla de nuevo, se conoce, de acuerdo a los cálculos y los análisis por rayos X, que todos los enlaces carbono-hidrógeno, son exactamente del mismo largo y son exactamente iguales en su naturaleza. Son exactamente del mismo largo y tienen la misma fuerza de enlace. ¿Cómo explicar este fenómeno? Vamos a ver en detalle lo que es el caso del carbono y un proceso de hibridización. Fíjense, en esta lámina se nos muestran los orbitales atómicos involucrados en el nivel energético 2 de cualquier átomo o el número cuántico 2. Ellos son los orbitales S y los 3 orbitales P degenerados. ¿Degenerados por qué? Porque todos tienen la misma energía más diferentes orientaciones espaciales. Estos 4 orbitales que están aquí, yo los puedo, olvidémonos a quién le pertenecen, solamente sabemos que tenemos 4 orbitales en el segundo nivel energético. Si yo agarro cada uno de estos orbitales y los meto en una olla y los mezclo, una olla imaginaria y los mezclo, al final voy a poder generar 4 nuevos orbitales. Estos 4 nuevos orbitales que están aquí son orbitales que ahora no son ni orbitales P ni orbitales S, sino que son cada uno de ellos idénticos, son orbitales que tienen un nuevo nombre. Como yo coloqué en la mezcla para generarlos a ellos, los orbitales híbridos, los orbitales mezclados, yo coloqué un S y 3P, el nombre de estos nuevos orbitales atómicos que se generan va a ser precisamente acorde con la constitución de la mezcla, es decir, cada uno de ellos es sp3, sp3 y sp3. De esta manera, como yo coloqué 4 orbitales atómicos, yo saco 4 orbitales híbridos y cada uno de ellos tiene encima en el átomo uno de los electrones que se considera que tenían antes de la hibridización. En el caso del carbono, cuando el carbono se va a unir a 4 elementos iguales o diferentes, el carbono adopta una hibridización sp3.
generando 4 orbitales atómicos que están destinados, cada uno de ellos, a formar un enlace, recibiendo cada uno de ellos un electrón para completar el máximo de 2 electrones por enlace. En este sentido, podemos entonces entender que la molécula de metano, que está muy bonito diagramado en esta lámina, tiene 4 lóbulos sp3. Cada uno de esos lóbulos de orbitales atómicos híbridos sp3 se va a solapar con un orbital atómico 1s de un hidrógeno, formando finalmente lo que son los orbitales moleculares sigma asociados al enlace carbono-hidrógeno en la molécula de metano. El ángulo de enlace, que es el ángulo que se mide trazando un eje sobre este orbital molecular y trazando otro eje aquí, es un ángulo de 109.5 grados, ¿ok? Los electrones se mueven en las zonas permitidas delimitadas por estos orbitales con colores. Y esta estructura tetraédrica es la que representa la mínima interacción posible y permitida para que los electrones que se mueven en este lóbulo no sean repelidos por los electrones que se mueven en este otro lóbulo. Pensar que el carbono pueda tener 5 orbitales moleculares ya es un desacierto, porque eso generaría una gran repulsión entre los electrones que conforman los orbitales atómicos. Ahora bien, el carbono puede unirse hasta con un máximo de 4 enlaces simples. Cuando lo hace con 4 enlaces simples, 4 elementos, la hibridización del carbono es sp3. Aquí tenemos un ejemplo de la molécula de etano, donde cada uno de los carbonos está unido a 4 elementos. Y se entiende que de esa manera el ángulo de enlace de cada uno de los carbonos con sus 4 enlaces se corresponde, como es hibridización sp3, se corresponde a el ángulo de enlace de un tetraedro. Aquí tenemos la representación de bolas, la representación de volumen espacial de la densidad electrónica y la representación del mapa de potencial electrostático. Aquí tenemos un ejemplo de cómo, en el caso de los orbitales atómicos híbridos en la molécula de etano, el carbono hibridiza, como se va a unir a 4 elementos, a 4 núcleos, el carbono tiene que hibridizar sp3. Y se forman entonces orbitales híbridos sp3, que no son ni orbitales s ni orbitales p, que van a interactuar para formar los orbitales atómicos, que van a interactuar para formar los orbitales atómicos, los orbitales moleculares, del tipo sigma, el enlazante y el antienlazante. En el eteno es una molécula, como la vemos aquí, donde cada uno de los carbonos está enlazado a 3 elementos. Este carbono está enlazado a un hidrógeno y un carbono. Cuando el carbono se enlaza a 3 elementos, adquiere una hibridización sp2. Es decir, va a generar 3 lóbulos sp2 que están aquí y va a dejar uno de los orbitales atómicos p sin formar parte del proceso de hibridización. Aquí tenemos los 4 orbitales atómicos que está ocupando el carbono en su capa de valencia, pero como solamente me voy a enlazar a 3 elementos, cada carbono se enlaza a 3 elementos, solamente coloco 3 orbitales atómicos en la mezcla
para la olla de la hibridización. De esta manera, los nuevos orbitales tienen la constitución de los orbitales que yo metí en la mezcla, en la olla de hibridización. Y son 3 orbitales sp2, dejando por fuera, repito, un orbital p que no entra en el proceso de hibridización. Cuando esto ocurre, el carbono necesita completar el octeto y lo va a hacer generando un doble enlace con el carbono al cual se encuentra unido. De esta manera, cada uno de estos carbonos está sintiendo desde el núcleo la atracción del octeto electrónico de la capa de valencia. En el caso del etino, el etino es una molécula, como vemos aquí, donde el carbono está unido a 2 núcleos. Este carbono está unido a hidrógeno y este carbono está unido a carbono. Como vemos en esta lámina, el carbono necesita generar 3 enlaces con el otro carbono para completar el octeto. ¿Por qué? Porque el hidrógeno solamente puede generar un enlace, solamente se puede enlazar una vez. En este caso, la hibridización, cuando el carbono se une solo a 2 elementos, se conoce como una hibridización que va a dar como resultado 2 orbitales atómicos sp, dejando por fuera 2 orbitales p atómicos sin formar parte del proceso de hibridización. Aquí tenemos un ejemplo, que es el ejemplo de la molécula del agua. La molécula de agua, que está constituida por oxígeno e hidrógeno, tiene un oxígeno que tiene una hibridización sp3. Cuando oxígeno está unido a 2 núcleos iguales o diferentes por medio de enlaces covalentes y tiene 2 pares de electrones libres, la hibridización del oxígeno es sp3. Y las hibridizaciones sp3 están asociadas a estructuras geométricas tetraédricas, como las que vemos en esta lámina. Cuando nosotros planteamos la generación de un proceso de hibridización sp2, la estructura, la figura geométrica asociada a los enlaces de un carbono sp2 es una estructura trigonal plana, es decir, donde los enlaces de carbono están dirigidos a los vértices de un triángulo. Cuando nosotros logramos un proceso de hibridización sp, hablamos en términos de una geometría asociada a un eje, a una línea sobre la cual se coloca la estructura carbonada con todos sus enlaces. En este caso hablamos de un ángulo de enlace de 180 y en el caso de la estructura trigonal plana hablamos de un ángulo de enlace de 120, 121 grados asociado a los ángulos internos de un triángulo. Bien, hasta aquí hemos visto entonces el contenido de la materia que evaluaremos para el primer examen del primer corte del primer lapso.